Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la materia de biología. Hoy trabajaremos en la unidad 4. El tema de la unidad, reproducción en seres vivos. Esta unidad consta con el sistema de reproducción en seres vivos, el desarrollo embrionario animal, fecundación, embarazo y parto en los seres humanos. Muy interesante. Continuamos. La reproducción asexual en plantas y animales. Los seres vivos cumplen tres funciones vitales. La nutrición, que implica el intercambio de materia y energía con el entorno. La relación, mediante el que capta el proceso y responde a la información del entorno. Y la reproducción, que da origen a nuevos individuos. La reproducción consiste en crear organismos similares a sus progenitores. Estos descendientes compensan la pérdida causada por la muerte de individuos, asegurando así la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo. Los seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción para poder cumplir su funcionamiento vital. En los organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción. Su única célula se divide para formar dos células hijas. En los organismos pluricelulares, la división de las células es fundamental para el crecimiento, renovación y reparación de los tejidos. Sin embargo, para la formación de un nuevo individuo, se requieren estrategias más elaboradas que en los organismos unicelulares. Como vemos en este contexto, existen dos tipos de reproducción: reproducción asexual como reproducción sexual. En la reproducción asexual se da a partir de un fragmento de progenitor o de unas células de esta espora. De ella se genera un nuevo organismo. La reproducción sexual es la que implica la unión de dos células especializadas conocidas como células reproductoras o gametos para formar un nuevo individuo. En los organismos con reproducción sexual, las células que componen los distintos tejidos se denominan células somáticas o vegetativas. ¿Cómo podemos describir justamente a continuación los dos tipos de reproducción que tienen lugar en los organismos pluricelulares? ¿No? Desde un óvulo, una fertilización en un cigoto. La reproducción asexual nos dice que implica la creación de un nuevo individuo a partir de una o más células del progenitor. El descendiente es un individuo completo y es idéntico al progenitor. Hay dos tipos principales de reproducción asexual: la reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas. La reproducción asexual vegetativa. Esta reproducción asexual vegetativa es descendiente de generar a partir de un grupo de células progenitoras que comprende diferentes estrategias reproductivas, como la gemación, un grupo de células, como vemos en la ilustración, que se especializa en la superficie de un organismo, formando una protuberancia que crece mediante divisiones celulares repetitivas hasta desarrollar otro individuo. Esto nuevo puede permanecer uno al progenitor, formando una colonia o separarse de él, ¿no? Desde uno hasta una reproducción, miren, hasta llegar a separarse, lo que nos dice la gemación. La incisión. La escisión es una estrategia de reproducción en la cual un individuo adulto se divide longitudinal o transversalmente, generando al menos dos nuevos individuos. Este proceso puede observarse
justamente en los cnidarios, como las medusas, las anemonas y los corales, así como en los equidermos, como las estrellas de mar, los dólares de arena, los efiuras, los erizos de mar, y también en los anélidos, que son los gusanos segmentados. En este caso, los esifocios, como las medusas, los hidromedusas, este tipo de incisios se conoce como estrobilación. Esta estrobilación, ¿no? La fragmentación es otro método justamente de reproducción que se genera a través de nuevos individuos a partir de un fragmento, dando lugar a individuos. En este proceso es común en vegetales y utilizado en jardinería a través de la técnica de multiplicación por esquejes. A continuación, se detallan las formas más relevantes de esta fragmentación, que en estos mecanismos tienen otro tipo de finalidad en su reproducción. Las formas de yemas en las plantas no siempre implican la reproducción de un individuo. Estas yemas están compuestas por meristemos que desempeñan un papel fundamental en el crecimiento longitudinal del tallo, así como el desarrollo de las ramas, hojas y flores. La incisión en las plantas permite la regeneración de órganos y tejidos, aunque no tienen una finalidad reproductiva. A partir del fragmento de raíces, tallos u hojas, algunas plantas tienen la capacidad de generar un organismo completo, conocidas como esquejas. Aunque no se considera un proceso reproductivo natural, perdón, los humanos han aprovechado esta capacidad para la multiplicación, reproducción de plantas. La regeneración no se considera un proceso de reproducción en individuos completos, ya que solo implica la regeneración de una parte del tejido que ha perdido justamente por los animales en situaciones de peligro. Por ejemplo, en los artrópodos tienen la capacidad de regenerar las patas y antenas, mientras que los reptiles pueden regenerar sus colas, entre otros ejemplos, ¿no? Podemos ver ahí justamente en la ilustración, vemos a una estrella de mar, cómo justamente se puede mutilar eh, una de sus patitas, ¿no? Y esto se puede volver a regenerar, puede volver a crecer nuevamente. El desarrollo embrionario animal. Luego que se da una fecundación, el cigoto experimenta una serie de divisiones celulares y diferenciaciones para poder formar un nuevo organismo pluricelular, similares a los progenitores. En las primeras etapas, los citoplasmas del óvulo fecundado proporcionan nutrientes a las células descendientes hasta que se implantan en una estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, en la mayoría de las especies, el óvulo es significativamente más grande que el espermatozoide y contiene una cantidad considerable de sustancias nutritivas. En algunos ovíparos, como insectos y anfibios, tienen huevos con un vítelo insuficiente para alimentar al embrión durante todo su desarrollo. Pero por lo tanto, el embrión sale del huevo antes de completar su desarrollo y nace en forma de larva. La larva se alimenta de un entorno para continuar su proceso de metamorfosis hasta alcanzar la etapa adulta. Una vez ya ahí, ya puede justamente, ya ha tenido su reproducción y ya puede entrar a un crecimiento. Los ciclos biológicos. Un ciclo biológico comprende los eventos que ocurren en un organismo desde la formación del cigoto hasta su próxima reproducción. En la mayoría de los animales, los ciclos biológicos involucran dos estrategias, de reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual implica dos procesos claves. La meiosis, que reduce a la mitad del número de cromosomas, y la fecundación,
que restablece el número completo de cromosomas diploides, 2DN. Esto significa que a lo largo del ciclo biológico se presentan tanto en células haploides como diploides. La dotación cromosómica de los individuos adultos y el momento en el que tiene lugar la meiosis y la fecundación distinguen tres tipos de ciclos biológicos: el ciclo haplonte, el ciclo diplonte. En el ciclo haplonte, el organismo adulto está compuesto por células haploides y solo el cigoto es diploide. La meiosis en este ciclo tiene lugar desde la fecundación una vez que se ha formado el cigoto, por lo que se lo conoce como meiosis cigótica. En el ciclo diplontes, el individuo adulto está compuesto por células diploides y solo se lleva a cabo la meiosis para producir gametos haploides que participan en el proceso de fecundación. Este tipo de meiosis se conoce como meiosis gametogénica. El ciclo diplohaplonte, el tercero. La especie tiene dos individuos adultos con morfologías distintas, una haploide y otra diploide. La meiosis tiene lugar en el individuo diploide para producir estas esporas. Este tipo de meiosis se la conoce como meiosis esporogénica. En la fecundación es el proceso en el que la función del gameto femenino con el cigoto, con el gameto masculino, dando un lugar a un cigoto de célula huevo, que es el diploide debido a la fusión de los núcleos haploides. La fecundación puede ser cruzada cuando proviene de dos individuos distintos, o autofecundación, cuando los dos gametos provienen del mismo individuo hermafrodita. En los hermafroditas se presentan mecanismos que evitan la autofecundación, como la maduración asincrónica de los órganos productores de gametos a la disposición espacial de los órganos sexuales en segmentos diferentes. En animales se distingue entre fecundación externa e interna. La fecundación externa se lleva a cabo en el agua, liberando el óvulo y los espermatozoides, y es típico de los invertebrados acuáticos y peces. Los anfibios, a pesar de tener fecundación externa, realizan el acoplamiento para sincronizar la liberación de gametos. La fecundación interna implica la unión de los gametos dentro del cuerpo de un progenitor, generalmente la hembra. En este caso, el macho deposita los espermatozoides en el tracto reproductivo de la hembra durante la cópula. Este tipo de fecundación es común en animales adaptados a la vida terrestre, donde la dispersión y el encuentro de gametos es más difícil debido a la falta de agua. En algunos moluscos y artrópodos no hay cópula y el macho deposita sus espermatozoides en un espermatoforo que la hembra recoge e introduce en su cuerpo. La fecundación interna presenta varias ventajas respecto a la fecundación externa. La supervivencia de los gametos es mayor al no estar expuesto a condiciones ambientales adversas o depredadores. Se produce una menor cantidad de gametos, los que ahorra energía en comparación con la fecundación externa. Las posibilidades del encuentro entre los gametos y por ende de la fecundación significativamente son mayores. En las especies humanas, la reproducción implica la unión de un óvulo, una célula femenina, y el espermatozoide, que es la célula masculina. Los óvulos son células esféricas de mayor tamaño que los espermatozoides, que tiene forma alargada. Esta unión se conoce como una fecundación
dando lugar a una nueva célula, llamada cigoto o célula huevo, a partir de la cual se desarrolla el nuevo individuo, tanto en la fecundación como en el desarrollo del nuevo ser. Tiene lugar dentro del cuerpo de la madre. Por lo tanto, los aparatos reproductores masculinos y femeninos van a ser distintos. Esta fecundación en embarazo y parto en los seres humanos. La fecundación en el embarazo y el parto son tres procesos fundamentales relacionados con la reproducción que tiene lugar en el cuerpo de la mujer. La fecundación implica la unión de un óvulo y un espermatozoide dentro del sistema reproductor femenino. Esta unión es posible durante el periodo fértil de la mujer, que coincide con el ciclo menstrual y se produce si hay relaciones sexuales, que incluyen la introducción de pene en la vagina y la eyaculación de este semen. A partir de ese momento, se inicia el proceso de fecundación. ¿No? ¿Cómo va una fecundación a través de un cigoto o un embrión? Durante esta eyaculación se liberan entre 200 y 300 millones de espermatozoides que se desprenden al entrar al útero de la mujer. Desde los espermatozoides se desplazan hacia las trompas de falopios a través del movimiento de sus colas. Este es el comienzo del proceso de fecundación. Un pequeño número de espermatozoides logran llegar a las trompas de falopio. Si en ese momento hay un óvulo maduro presente, se puede dar lugar a la fecundación entre el óvulo y solo uno de los espermatozoides. Esta unión justamente resulta en la formación de un cigoto o célula huevo. A partir de ese momento se inicia ya lo que es llamado un embarazo. La cavidad amniótica. El saco amniótico es la cavidad que alberga el embrión, compuesta por la membrana amniótica y el líquido amniótico. Esta estructura proporciona hidratación al embrión, lo resguarda de golpes y variaciones de temperatura y amortigua los movimientos del cuerpo de la madre. La placenta. La placenta es un órgano externo a la membrana amniótica, cuya función es facilitar el intercambio de sustancias entre el sistema circulatorio de la madre y del embrión. Además, actúa como un filtro que protege al feto de microorganismos o sustancias nocivas. El cordón umbilical. El cordón umbilical es un tubo largo y flexible que conecta el ombligo del feto con la placenta. Contiene dos arterias y una vena, a través de las cuales el feto recibe nutrientes y oxígeno de la sangre materna. Por otro lado, las sustancias tóxicas como el dióxido de carbono son justamente transferidas desde el feto hacia la placenta a través de la vena, para luego ser eliminadas por la circulación materna. Durante el primer trimestre se le llama embrión y cuando ya comienza a formarse la estructura anatómicas principales, se le denomina un feto, hasta el final de un embarazo. Los síntomas del embarazo. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta diversos cambios a medida que el bebé se desarrolla. Esto incluye fluctuaciones en las hormonas que afectan al cuerpo. Aunque estos ajustes a menudo van acompañados de dolores y molestias, algunas mujeres embarazadas reportan sentirse más saludables en lo general. Cada mujer puede experimentar síntomas únicos o variar su intensidad en los mismos durante esta etapa de embarazo. La fatiga. Durante el embarazo, las mujeres pueden experimentar una fatiga e inactividad, especialmente en los primeros meses. Sin embargo, muchas mujeres tienden a recuperar energías
en las etapas finales. Una dieta equilibrada, ejercicio, descanso adecuado son herramientas útiles para combatir el cansancio. Tomar siestas cortas o descansar durante un tiempo, durante el día, ¿no? Puede ayudar a prevenir la fatiga. Durante la eyaculación se liberan cientos de millones de espermatozoides que avanzan hacia hasta las trompas de Falocio. Si un óvulo maduro presente en las trompas, puede ocurrir la fecundación, dando lugar a un cigoto y comenzar así este embarazo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con la micción? El problema con la micción nos dice que en el embarazo es común experimentar este aumento de frecuencia urinaria. Al principio, debido a los cambios en la posición del útero. A medida que el útero se expande, esta necesidad puede disminuir, aunque la mujer seguirá orinando más que antes que estaba embarazada. Esto significa que es importante mantener bien hidratada, estar bien hidratada, y es posible que sienta una mayor ansiedad de sed que acostumbraba a tener. En esta etapa, finales del embarazo, cuando el bebé desciende hacia la pelvis, la mujer puede experimentar una necesidad de orinar más frecuente, aunque la cavidad de orina liberada puede ser menor debido a la presión que el bebé ejerce sobre la vejiga. La lactancia materna. En la última fase del embarazo, las mamás se preparan para segregar leche, y al nacer, los acinos ya tienen listo un tipo de secreción llamada calostro. Este es el primer alimento del recién nacido, rico en proteínas y anticuerpos que brinda defensas. Con el tiempo, la composición de la leche cambia, conteniendo más grasas y glúcidos. Se recomienda que el bebé se alimente con leche materna al menos hasta los 4 meses de edad. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se recurre a leches maternizadas con un complemento. Con el tiempo se irán introduciendo otros alimentos sólidos en su dieta. El mecanismo de regulación hormonal de la lactancia. La lactancia se basa justamente en referencia de la succión que realiza el bebé en el pezón. Este reflejo es innato en los niños. Cuando el bebé succiona, se activa el hipotálamo, que libera oxitocina. Esta hormona provoca la contracción de fibras musculares alrededor de las glándulas mamarias, facilitando la salida de la leche. Al mismo tiempo, la oxitocina contribuye a la reducción del tamaño del útero, que había aumentado durante el embarazo. Además, la hipófisis estimula por neuronas hormonales del hipotálamo, produce proclatina, que es responsable de la producción de leche en los ácidos mamarios. Las ventajas de la leche materna. La leche materna es el mejor fuente de alimento y protección para un bebé. Ofrece defensas y nutrientes esenciales hasta que el bebé se desarrolle sus propios anticuerpos. También satisface a la sed, incluso a climas cálidos. Introducir agua, jugos o tés en los primeros 6 meses aumenta el riesgo de diarreas e infecciones en estos niños recién nacidos. La leche materna proporciona micronutrientes vitales para el crecimiento y desarrollo. Esto incluye las vitaminas A, B y C, fósforo, calcio, hierro, proteínas, grasas y azúcar. Es el único alimento que nutre complementamente a un niño durante sus primeros 6 meses y brinda una protección completa durante los primeros 2 años de vida.
Además, la leche también proviene enfermedades, justamente nos previene de enfermedades como las diarreas, la deshidratación, las infecciones respiratorias, como la bronquitis y la neumonía, ¿no? El estreñimiento, los cólicos, las alergias, las enfermedades de la piel, como los granos, el salpullido, el sarampión, el cólera, la desnutrición, la diabetes juvenil y la deficiencia de micronutrientes. ¿Cuán importante es que un niño en sus primeros meses de nacido sea alimentado con la leche materna? Muchísimas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Éxitos. Nos vemos en la siguiente unidad.